El caso de posesión de Roland Doe, la historia real que inspiró El Exorcista. Adéntrate en uno de los casos más escalofriantes y controvertidos de posesión demoníaca jamás registrados. Hoy te contaremos la perturbadora historia de Roland Doe, un niño que vivió un infierno en vida en los años 40. Una serie de eventos inexplicables, acompañados de relatos de testigos aterrados, hicieron de este caso la inspiración del icónico filme de terror, El Exorcista. ¿Pero qué ocurrió realmente? Acompáñanos hasta los suburbios de Maryland, donde lo sobrenatural parece haber visitado a una familia común para convertir sus vidas en una pesadilla. Te advertimos, lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar tus creencias sobre lo natural y lo desconocido. Todo comenzó de manera sutil. Roland, un niño tranquilo y reservado de unos 14 años, vivía con su familia en una tranquila casa suburbana. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder después de la muerte de su tía Harriet, quien había introducido al joven en el uso de la tabla Ouija. Fue justo a partir de su fallecimiento que la familia comenzó a notar sucesos perturbadores. Primero, se escucharon golpes inexplicables en las paredes de la casa. Luego, los muebles empezaron a moverse como si una fuerza invisible los empujara. Roland veía objetos volar por las habitaciones sin que nadie los tocara. Pocos días después, comenzaron a aparecer marcas y arañazos en su piel, surgiendo sin una razón aparente. La familia, desconcertada y cada vez más asustada, no encontraba una explicación racional a los fenómenos. ¿Estarían siendo víctimas de una broma macabra del más allá? ¿O acaso algo mucho más siniestro estaba tomando lugar en su hogar? Con el paso de los días, Roland comenzó a cambiar. Se mostró más irritable y hasta agresivo. Los testigos cuentan que su voz, antes normal para un niño de su edad, cambió. Se volvió gutural, sombría, como si alguien más hablara a través de él. En ocasiones gritaba palabras en lenguas desconocidas, idiomas que nunca había aprendido. Su presencia se volvió inquietante para cualquiera que estuviera cerca de él. En un momento estaba calmado, al siguiente estallaba en gritos y risas siniestras. Los arañazos en su cuerpo, que seguían aparecer de la nada, comenzaron a formar patrones, como si fueran palabras o símbolos grabados en su piel. La fuerza física de Roland también se volvió inexplicablemente intensa. Según relatos de la familia, era capaz de mover muebles pesados con facilidad y resistir cualquier intento de sujetarlo. No eran solo gestos aislados, una fuerza desconocida parecía estar controlando su cuerpo. La familia sabía que necesitaban ayuda, pero no sabían a quién recurrir. Los médicos no encontraban explicación a lo que le sucedía, y los desesperados intentos de calmar los episodios de Roland solo empeoraban la situación. El desamparo llevó a la familia de Roland a buscar ayuda espiritual. Al principio, acudieron a pastores luteranos en su comunidad local, quienes ofrecieron rezar por él. Sin embargo, ninguno de estos intentos logró frenar lo que estaba ocurriendo. Desesperados y sin otra opción, se acercaron a la Iglesia Católica. Al escuchar las historias de los eventos sobrenaturales que ocurrieron en la casa de los Doe, algunos sacerdotes decidieron investigar. Fue entonces cuando el padre Edward Hughes, un sacerdote de la iglesia en Maryland, intentó el primer exorcismo. Sin embargo, el ritual fue un fracaso. Roland atacó violentamente a Hughes en medio de la ceremonia, apuñalándolo con un resorte desprendido de la cama donde estaba atado. Este primer intento solo confirmó para muchos que el niño estaba poseído por algo más allá de lo natural. La intervención seria llegó cuando el caso fue entregado al padre William S. Bowdern, un sacerdote experimentado y profundamente devoto que estaba determinado a salvar al niño. Junto con otros religiosos, Bowdern inició las sesiones de exorcismo formal en un hospital jesuita de St. Louis. Los relatos de estos eventos son simplemente perturbadores. Roland gritaba frases blasfemas, maldecía y lanzaba sonidos aterradores que sacudían el ambiente. Los símbolos seguían apareciendo grabados en su carne, a veces acompañados con palabras como infierno o muerte. Algunos testigos afirmaron que incluso objetos en la habitación levitaban durante las sesiones. El exorcismo no fue una tarea sencilla ni rápida.
Durante semanas, los sacerdotes realizaron múltiples rituales, cada uno más intenso. Las escrituras sagradas eran leídas mientras Roland se retorcía de forma inhumana, gritando palabras que helaban la sangre. En uno de los momentos más aterradores, Roland comenzó a hablar con una voz indescriptible, declarando que era una legión de demonios. Pero lo más impactante ocurrió cuando su cama, en un acto de fuerza paranormal, fue levantada del suelo frente a los ojos de los presentes. Los sacerdotes no se dieron por vencidos. Entre rezos y sacrificios, continuaron luchando contra lo que creían era el poder del mal absoluto. Finalmente, en una última sesión, Roland gritó violentamente antes de desmayarse. Cuando despertó, dijo que una figura angelical se le había aparecido y que había sentido que la entidad maligna era expulsada de su cuerpo. Tras la sesión final del exorcismo, los fenómenos sobrenaturales cesaron y Roland volvió a comportarse como un niño normal. La familia decidió abandonar el lugar y vivir lejos del escrutinio público. Desde entonces, el joven, cuya verdadera identidad nunca fue revelada, desapareció del ojo público para llevar una vida aparentemente tranquila. Pero las preguntas quedaron: ¿fue este un caso auténtico de posesión demoníaca o una combinación de enfermedades mentales y sugestión colectiva? La Iglesia se mantuvo firme en su declaración de que se trató de un evento real, respaldado por los testimonios de los sacerdotes y testigos presentes durante el proceso. Hoy, el caso de Roland Doe es recordado no solo como uno de los más documentados en la historia de los exorcismos, sino también como una fuente de influencia cultural poderosa. William Peter Blatty se inspiró en estos hechos para escribir la novela que eventualmente se convirtió en la película, El Exorcista, marcando un antes y un después en la representación del terror y lo sobrenatural en la cultura popular. Sin embargo, el debate continúa. Para algunos, esto fue evidencia irrefutable de la presencia demoníaca en nuestra realidad. Para otros, fue simplemente un trágico caso de incomprensión psicológica y religiosa. Y así llegamos al final de esta historia aterradora. A medida que los hechos de Roland Doe caen en el olvido, una última pregunta persiste: ¿estamos seguros de que estas fuerzas sobrenaturales no pueden alcanzarnos en nuestro día a día? ¿O quizás hay algo más esperando en las sombras, acechándonos, invisible hasta que decidimos mirar? La decisión final la dejamos en tus manos. ¿Crees en lo que no puedes ver? ¿O prefieres seguir viviendo en la comodidad de lo racional?